Ya, entonces básicamente voy a partir con una presentación cortita sobre el propósito de las charlas, por qué usamos la estatura como indicador de desarrollo económico. No sé para dónde mirar, miro para allá. Ya. ¿Por qué se usa la estatura como indicador de desarrollo económico? ¿Qué se ha escrito para Chile? Y después los principales resultados de un proyecto de investigación anillos, digamos, a largo plazo, donde recopilamos datos para estatura en el caso de Chile, ¿ya? Entonces, bueno, básicamente el propósito de la charla es promover un poquito el magíster de Historia Económica y Empresarial que parte en marzo del 2023. Ya tenemos alumnos matriculados, así que estamos súper contentos. Y entonces partimos nomás. A ver. Bueno, el magíster va a ser en formato online de 6 de la tarde a 9 de la noche. Ya tenemos alumnos matriculados, como les decía, un cuerpo académico de excelencia internacional, son aproximadamente 10 profesores en total. Tenemos profesores visitantes, colegas de Argentina, de Colombia, de Perú, así que estamos súper contentos. Además tenemos un grupo de historia económica que partió en la universidad este año. Además del magíster tenemos otras actividades, por ejemplo charlas a las que vamos a invitar a los alumnos, porque varios de los profesores tienen proyectos de investigación en curso, así es que normalmente los colegas traen profesores visitantes y los vamos a usar, digamos, para hacer charlas con los alumnos. Bien. Tenemos especialistas dentro del cuerpo docente, especialistas en todas las áreas de la historia económica ampliamente definida, que sea historia empresarial, historia económica, historia financiera, y también un poco donde se topa la historia económica con la historia social, aprovechando todo el bagaje, digamos, que tenemos en la Facultad de Artes Liberales, ¿ya? Entonces, bueno, la pregunta del millón es ¿por qué se usa la estatura como indicador de desarrollo económico? Básicamente porque se cree, digamos, que hay una correlación bien estrecha, digamos, entre los nutrientes, digamos, que uno consume durante la infancia, la niñez, también el medio ambiente, digamos, en el cual crecemos, y el bienestar biológico, ¿ok? Bueno, los estudios de estatura básicamente forman parte de lo que se conoce como antropometría, que son los estudios de mediciones, digamos, de parte del cuerpo humano, la estatura entre ellos, pero también se usa mucho el peso al nacer, el índice de masa corporal, entre otros, ¿no? A pesar de la importancia de estos otros indicadores alternativos, yo diría que la estatura de la población es el indicador más usado, básicamente por la disponibilidad de datos, pero también se cree que es el que refleja de mejor manera, digamos, cuál fue el impacto del estado nutricional de las personas, cuál fue el impacto de las enfermedades que pelearon durante la niñez, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que en ese sentido hay consenso, digamos, que la estatura es el mejor indicador de bienestar biológico de la población. Entonces básicamente lo que se hace, se usan registros normalmente oficiales de gobiernos o de Estado, y básicamente lo que se hace es lo que figura en esa imagen ahí, que es medir, digamos, a las personas de manera erguida, de los pies a la cabeza, descalzo. Eso hay que asegurarse, digamos, que los datos que uno tiene sean justamente de personas descalzas. Normalmente se reporta en centímetros, salvo, por ejemplo, para el periodo colonial, en el caso chileno, nos hemos topado con datos que están en pies, pulgadas, ese tipo de cosas, digamos, pero normalmente se hace la conversión y se presenta los datos siempre en centímetros, ¿ya? Y lo otro importante es que en términos metodológicos, todos los datos que vamos a encontrar en la literatura normalmente están reportados según cohortes por décadas de nacimiento, que sé yo, por ejemplo, los nacidos en los años 80, los nacidos en los años 90. En algunos casos, si uno quiere hilar más fino, se reportan datos por quinquenio, qué sé yo, de 1880 a 1884, 1885 a 1889, y es muy raro, digamos, encontrar datos de nacidos en un año en particular, porque normalmente tenemos muy pocos datos, y entonces de repente hay mucha fluctuación, digamos, o fluctuaciones de indicidad, digamos, y por eso se evita reportar datos por año, y se prefiere normalmente reportarlos por
por décadas de nacimiento, ¿ya? Lo otro importante es que normalmente se reportan los datos de población adulta porque queremos capturar todo el periodo, digamos, desde del periodo perinatal hasta que la persona tiene más o menos 20 años. Se cree que crecemos hasta, en el caso de los hombres, hasta los 18, 20, 21 años. En el caso de las mujeres, un poquito antes, se detiene el crecimiento. Entonces, normalmente lo que se reporta son datos de personas adultas. Esto no quiere decir que de repente datos de niños o niñas no puedan ser usados. De hecho, en el caso chileno también se usan datos de niños y niñas, pero normalmente para medir solamente desigualdad. No para ver el bienestar biológico de las personas, sino solamente desigualdad. O salvo también que estemos calculando comparando con otros países, o tratando de calcular, por ejemplo, tasas de desnutrición, que a veces se usa la estatura en niños como un proxy de lo mismo, ¿ya? Usando tablas, por ejemplo, de la FAO, de la OMS, qué sé yo. Lo otro importante, para resaltar un poquito la importancia de la estatura, digamos, como indicador de desarrollo económico, es que yo diría que hay consenso, digamos, que el bienestar, para analizar el bienestar, el desarrollo económico de un país, si bien es importante, qué sé yo, considerar el PIB per cápita, variables monetarias o salarios medios, ese tipo de variables monetarias, yo diría que hay consenso en la historiografía económica hoy día de que es súper importante también considerar otras variables que no son monetarias, como la estatura, indicadores de violencia interpersonal, de educación, obviamente, entre otros, ¿ya? Entonces eso de alguna manera resalta aún más la importancia de considerar la estatura, digamos, como un indicador de desarrollo económico. Y finalmente, súper importante destacar que mientras más variables, digamos, mientras más variables tengamos para analizar el desarrollo económico de un país, mejor. Ese es como el mensaje. Obviamente esto complejiza un poco el análisis, pero de todas maneras, más es siempre mejor que menos cuando tratamos de analizar el bienestar de un país. ¿Ok? ¿Ya qué fuentes se usan para estudiar la estatura de la población? Bueno, como les decía, normalmente son registros oficiales, qué sé yo, registros militares, normalmente datos del ejército, pero también de la Armada, se usa mucho, o de las policías también en algunos países. En el caso chileno, nosotros por lo menos hemos podido acceder solamente a registros del ejército, que se han portado súper bien con los equipos de investigación en los que yo he participado. Por ejemplo, gracias al ejército, al archivo histórico del ejército, tenemos series de estatura de la población de Chile desde los nacidos en 1730 hasta la fecha, una de las series más largas para cualquier país latinoamericano. En el caso de la Armada nos dieron acceso para nacidos en el siglo XIX y ahora último para nacidos en la primera mitad del siglo XX, así que estamos súper contentos. Entonces, en el caso chileno, registros militares de ejército y armada. Otra fuente que hemos consultado nosotros y que se usa mucho también en la literatura internacional son los registros penitenciarios, que tienen algunos problemas, pero también tienen muchas otras ventajas, porque es población civil, por llamarlo de alguna manera, que podría en algunos casos ser más representativa que la militar. Y finalmente, la otra fuente súper importante que se usa en hartos países son la portada por los registros civiles. Antiguamente, hoy día no se hace, pero antiguamente, por ejemplo, incluso en el registro civil de Chile, había como una hojita de identificación que acompañaba la entrega de un documento de identidad o de un pasaporte, y en esa ficha de identificación personal que la mantenía el registro civil, se registraba la estatura, entre otras variables. Nosotros ahora estamos trabajando con esa fuente también. Probablemente vamos a generar la base de datos más grande de antropometría de Chile con registros del registro civil, valga la redundancia. Otra fuente que se usa también son las encuestas de salud que partieron en Chile hace, yo diría, hace unos 15 años más o menos, que no son muy representativas de la población, sobre todo adulta, pero de todas maneras igual tienen datos de estatura, de índice de masa corporal, de peso al nacer en algunos casos, y por lo tanto son bastante útiles también. Y finalmente, otra fuente que se usa bastante son registros de colegio, pero obviamente estos sirven solo para escolares.
En otros países, aparte de estas, ¿qué fuentes se han usado? Se han usado, por ejemplo, registros de propietarios de esclavos, en el caso de Estados Unidos, que también, digamos, ha resultado bastante útil para la literatura. Aquí les traje un par de ejemplos. Por ejemplo, estos son los registros de la imagen de la izquierda, son registros carcelarios. Entonces, por ejemplo, le saqué una foto, solo un pedacito, sale el nombre, el delito que cometió, la estatura, pero después hay muchas otras variables, que se llama ocupación, tipo de delito cometido, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo entonces de un registro civil. El otro es de un registro militar. Le borré los nombres y eso por problemas de confidencialidad. Pero básicamente viene el nombre de la persona, el lugar de nacimiento, algún oficio si tenía previo, y la estatura también, ¿ya? Entonces eso, resumiendo un poquito, ¿por qué es importante la estatura como indicador de desarrollo económico? Básicamente porque es resultado directo de salud y nutrición durante la infancia. ¿Qué quiere decir esto? Que para una población grande, digamos, una población grande, qué sé yo, estamos hablando de cientos de miles de personas, o una muestra representativa de esa población, todo lo demás constante, a mejor nutrición, mayor estatura, todo lo demás constante, a un mejor medio ambiente, digamos, mientras menos enfermedades peleó el cuerpo durante la niñez, más alta va a ser una persona, básicamente porque lo que come lo destina a crecer y no a pelear enfermedades. Entonces, por eso se dice, digamos, que la estatura en adultos es resultado directo de la salud y nutrición durante la infancia, y obviamente también del medio ambiente, que sé yo, si las condiciones de vida del hogar de esta persona, qué tipo de vivienda habitaba, ese tipo de cosas, ¿ya? Otra cosa súper importante es que varios estudios han demostrado que hay una correlación positiva súper fuerte entre la estatura y la esperanza de vida. Esto obviamente, estoy hablando de poblaciones grandes, ya no estoy hablando a nivel individual. Pero a nivel de poblaciones grandes hay una correlación positiva súper fuerte entre estatura y esperanza de vida. Eso está súper constatado hoy día, hay hartos estudios para hartos países. También se cree, digamos, que países que tienen una mayor estatura tienen una menor desigualdad en la distribución del ingreso. Eso también está fuertemente respaldado por la evidencia empírica. Y finalmente, normalmente cuando hablamos de desigualdad de un país, estamos acostumbrados a pensar que la única manera de medirla es a través del ingreso, y entonces todo el mundo piensa, cuando se habla de desigualdad, en el Gini de la distribución del ingreso, pero la verdad es que cuando hablamos de desigualdad tenemos que tener bien claro, digamos, desigualdad de qué y entre quiénes, y en ese sentido, la estatura, digamos, aporta una dimensión adicional a los estudios de desigualdad. Por ejemplo, desigualdad en la estatura, desigualdad en bienestar biológico, cada vez más usado en la literatura internacional, ¿ya? Para Chile, ¿qué sabíamos para Chile? Hasta hace muy poquito, prácticamente nada, salvo un estudio del profesor Retamal, que era para el periodo colonial, pero hablaba de, o tenía datos como discrecionales, por llamarlo de alguna manera, que sé yo, una muestra del ejército colonial y decía, X cantidad de soldados eran bajos, medianos o altos. Entonces, no había un número concreto, digamos, o sea, eso no se podía traducir en algo muy concreto. Entonces, aparte de ese estudio, prácticamente nada, lo que nos ponía en gran desventaja con otros países. Por ejemplo, el caso de Colombia es realmente espectacular, porque al profesor Meisel, el registro civil colombiano, le pasó una base de datos como de 20 millones de personas con registros de todo tipo, antropométricos, 20 millones, impresionante. De hecho, el profesor Meisel contaba que se tuvo que comprar el Banco Central de Colombia le tuvo que comprar un servidor para procesar los datos. El caso argentino también está súper bien documentado gracias a los estudios de Ricardo Salvatore, la Itela. El caso mexicano también, Moramay López Alonso, Brasil también. O sea, hasta el 2015, Chile era realmente una vergüenza en términos de falta de datos de estatura, ¿ya? El 2015 yo diría que es un punto de inflexión gracias a un estudio pionero sobre estatura de un colega de la FEN de la Chile, Javier Núñez y Graciela Pérez, que hicieron un estudio sobre población escolar, básicamente para medir la desigualdad, y lo que ellos descubren es que para escolares nacidos, qué sé yo, a fines del 19, las brechas de estatura era algo así como de
9 centímetros entre niños de colegios privados y escuelas públicas, y al final del periodo, digamos, de industrialización dirigido por el Estado, esta brecha se había achicado a, qué sé yo, 3, 4 centímetros, y bueno, dar una explicación al respecto. Posteriormente, un conjunto de colegas de la Universidad de Santiago, la Universidad del Paraíso y la Universidad Adolfo Ibáñez ganó una serie de proyectos de investigación y logramos recuperar información para, por ejemplo, adultos varones, como les decía, nacidos desde el periodo colonial hasta los años 90. Ahí les muestro algunos ejemplos de artículos que hemos publicado, qué sé yo, uno, el de la esquina superior derecha para el siglo XIX, otro para el periodo basado en registros militares, otro para el periodo de la era del salitre, digamos, con registros de la Armada, otro más para el periodo colonial basado en registros militares, etcétera, etcétera. También tuvimos suerte, también tuvimos suerte y nos pudimos conseguir datos para población femenina que normalmente son ignorados en estudios antropométricos, y ese es el último artículo que sacamos donde vemos la brecha, digamos, entre hombres y mujeres. Después les voy a hablar un ratito al respecto, ¿ya? Ahí me salí. Ya, entonces el último punto, digamos, que yo diría que es el más interesante, mostramos, digamos, los resultados, en el fondo, tratando de responder un poquito a la pregunta de cuánto hemos crecido en Chile, y les muestro los resultados en esta diapo. Básicamente voy a dividir por periodos, ¿ya? Entonces voy a partir por el periodo colonial. A fines del periodo colonial, nuestros datos muestran, digamos, que para los nacidos entre la década del 30, del 1700, y la primera década de 1800, la estatura promedio de los chilenos varones adultos era algo así como 1,67 m en promedio, que para la época era realmente una estatura respetable, digamos, en el sentido, por ejemplo, era más alto que la población mexicana, más alto que la población de Venezuela. En general, de cualquier región de Hispanoamérica para la que se tengan datos, Chile, la población chilena era la más alta, salvo aquellos habitantes del Río de la Plata, que eran un poquito más altos que los chilenos. Esto se cree que se debía a una baja densidad poblacional en Chile, a una ingesta de carne, productos cárnicos bastante más alto de lo que se creía hasta ahora. De hecho, éramos incluso más altos que los españoles, digamos, que vivían en la península, ¿ya? Entonces, viéndolo así, uno podría pensar que los niveles de vida en Chile colonial, digamos, no eran tan malos como se creía hasta ahora. Otra cosa importante es que no se aprecia mayor desigualdad en los datos que tenemos, por ejemplo, entre regiones o por ocupaciones, tampoco por etnicidad. Por ejemplo, tenemos datos por color de piel, por color de ojos, y tampoco se ve mucha desigualdad en estatura durante este periodo. Entonces, como les decía, estos datos, digamos, comillas positivos, están en línea con evidencia alternativa de salarios reales, por ejemplo, durante este periodo más alto o más allá de niveles de subsistencia, con consumo también súper alto de otros bienes de lujo, además de la carne, como el tabaco, el azúcar, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo, nuestra evidencia, digamos, encaja súper bien con una literatura nueva que inauguró Rafael Dobado y Héctor García respecto de niveles de vida en América Española, que dirían, digamos, que eran mucho mejores de lo que se creía hasta hace poquito, ¿ya? Para el siglo XIX largo, para esto me refiero más o menos de la independencia hasta la era del salitre, lo que vemos es que para los nacidos a mediados del siglo, o sea, entre las décadas de 1850 y 60, vemos que son más pequeñitos que los nacidos en las 3 décadas anteriores, eso en términos empíricos, y luego lo que vemos es un estancamiento bastante prolongado en la estatura de los chilenos, y esto es súper interesante porque este periodo, digamos, de los años 70, del 19 hasta los años 30, se sabe, digamos, que fue un periodo económicamente relativamente exitoso para la economía chilena. Hubo un tremendo boom exportador, un aumento notable de las exportaciones per cápita,
según las cifras que tenemos de PIB per cápita, también un aumento bastante significativo. Entonces, uno podría pensar, digamos, que cuesta reconciliar esta evidencia de un buen desempeño económico, al menos medido a través de variables monetarias, con un estancamiento en el bienestar biológico de la población, ¿ya? Entonces, cuando esto ocurre, cuando hay una disociación, digamos, entre variables monetarias y bienestar biológico, la literatura habla de que hay una especie de puzzle, ¿ya? Y esto es un concepto que acuñó Komlos y otros colegas, que observaron que, por ejemplo, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, cuando se industrializaron estos países, y hubo un aumento en el PIB per cápita, hubo un aumento en los salarios medios, también se observó que había un estancamiento en el bienestar biológico, e incluso en el caso de inglés, por ejemplo, un decrecimiento en la estatura, ¿ya? Entonces, por eso se llama que hay un puzzle, digamos, en el bienestar. Bueno, en el caso chileno se explica por lo siguiente: básicamente, a medida que aumentó la industrialización, o sea, el boom exportador durante este periodo, hay un aumento súper importante en la urbanización en Chile, en la tasa de urbanización en Chile. De hecho, Chile era uno de los países con una tasa de urbanización más alta en América Latina, y se cree que esto vino acompañado de malas condiciones de vida en las urbes. Por ejemplo, muchas enfermedades relacionadas con la falta de recolección de desechos del hogar, con la ausencia de agua potable. Y de hecho, este periodo, digamos, la era del salitre, es probablemente uno de los peores en términos de epidemiológicamente hablando, que se habían epidemias de todo tipo de enfermedades. Prácticamente cada año había algún fenómeno, qué sé yo, que golpeaba a la población, moría el 1% de la población chilena, cosas así, que es bastante más significativo, por ejemplo, de las muertes causadas por COVID ahora, por lo menos en términos de población total, ¿ya? Entonces eso, o sea, la precarización de la urbanización fue bastante significativa. También se cree que hubo un aumento significativo en la desigualdad del ingreso durante este periodo, que habría degenerado, digamos, en este problema. Y finalmente tenemos que por un largo periodo se inaugura un decrecimiento en el consumo de carne promedio en Chile. Durante este periodo se consumía mucha menos carne, por ejemplo, que durante el periodo colonial, y esto es súper importante porque se cree que la carne, no estoy haciendo ninguna apología al consumo de carne, pero se sabe, digamos, que es uno de los alimentos más importantes para explicar la estatura junto con los lácteos, ¿ya? Lo otro es que la información disponible muestra altos niveles de desigualdad en la estatura durante este periodo. Qué sé yo, por ejemplo, sabemos, según los registros que tenemos, que solo por nombrar un ejemplo, ya con un sargento blanco, o sea, cuya piel se reportaba como blanca, medía 7 centímetros más que un soldado cuya piel se reportaba como morena. También sabemos que había una penalidad urbana durante este periodo, o sea, los que vivían en ambientes urbanos eran más bajitos que los de ambientes rurales, un poquito por las consecuencias del hacinamiento, la falta de salubridad, etcétera, etcétera. Dicho lo anterior, todos nuestros datos muestran, digamos, que había mucha menos desigualdad regional que, por ejemplo, el caso mexicano, el caso argentino, el caso colombiano, que están súper bien documentados. Y de alguna manera eso es un poquito un misterio para la historiografía latinoamericana, ¿ya? Lo otro importante, basado esta vez no en fuentes militares, sino en fuentes de la cárcel de Santiago, que nos entrega una información mucho más rica por estrato socioeconómico, porque, por ejemplo, nos permite ver ocupaciones, qué sé yo, comparar personas que tienen un grado universitario con personas que son semianalfabetas o analfabetas. Entonces, basado en estos registros nuevos de fuente penitenciaria, vemos, por ejemplo, que aquellos con grado universitario eran en promedio 3 centímetros más altos que los trabajadores no calificados, que los alfabetos e hijos legítimos eran mucho más altos que los analfabetos y los hijos ilegítimos. También clasificamos a la población según los apellidos. A ver, toda esta es población nacida en Chile, ¿ya? Toda esta es población nacida en Chile, pero vemos, por ejemplo, que aquellos que tenían apellido de origen, qué sé yo, alemán o británico, eran 5 centímetros más altos que los castellanos, y 5 o 7 centímetros más altos que los de origen mapuche, ¿ya? Finalmente, para el siglo XX,
¿qué muestran estos datos? Tenemos un crecimiento promedio de 5 o 6 centímetros, o sea que es bastante significativo. Nunca antes los chilenos y las chilenas han sido tan altas como hoy día. Este crecimiento se da sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y es consistente, por ejemplo, con un aumento, con una mejora en la dieta significativa, qué sé yo, por ejemplo, el consumo de carne pasa de más o menos 30 kilos de carne al año a 90 kilos de carne al año, sin considerar los pescados. El consumo de lácteos también aumenta de manera bastante significativa. En concreto pasamos más o menos de medir los hombres, digamos, adultos, 1,66 a 1,72,4, que como les digo, digamos, es el aumento más significativo en la historia antropométrica de Chile. Como les decía, esto en parte se debe a un aumento, a una mejora en la alimentación. Aquí tengo datos de consumo promedio, el gráfico de la izquierda, consumo promedio de kilocalorías por día en Chile, y pasamos de niveles prácticamente de hambre, que sé yo, poco más de 2.200 kilocalorías por día por persona, a 3.000 en los últimos años. O sea, evidentemente ha habido lo que se conoce como una transición nutricional en Chile en un periodo de tiempo súper corto, porque si se fijan, entre los años 30 y los años 80, digamos, no es mucho el aumento que hay. El aumento en las últimas 3 décadas es mucho más significativo. Entonces, por eso se dice que ha ocurrido, digamos, una transición nutricional, porque primero se cumple este aumento súper importante en el consumo de kilocalorías diarias, y lo otro súper significativo es que hay un tremendo cambio en la composición de la dieta. O sea, cae, por ejemplo, el consumo de legumbre, el consumo de carbohidratos, el consumo de tubérculos, y aumenta mucho el consumo de carne y lácteos, digamos, que son alimentos mucho más importantes para explicar o para que el cuerpo crezca, ¿ya? También ha habido durante este periodo tremendos avances de salud, qué sé yo, pasamos de tener una cobertura parcial a una cobertura realmente nacional, muchas campañas de vacunación, mejoras en educación. Lo de la educación es súper importante porque te permite tener una población con mejores hábitos alimenticios, mejor informada en todo sentido, no solo en ámbito alimenticio, o sea, de higiene, sino también alimenticios propiamente tal. Hay una tremenda expansión en el servicio de agua potable y alcantarillado, qué sé yo, hasta los años 60 en Chile, digamos, la provisión de agua potable y servicio de alcantarillado era bastante precaria si se compara con países desarrollados. También sabemos que hay aumento de los ingresos medios, sobre todo en las últimas décadas, bastante importante. Y el lado negativo yo diría que es que si bien crecimos 5 o 6 centímetros, los países líderes en estatura, por decirlo de alguna manera, en vez de crecer 5 o 6, crecieron 10, 12. Entonces, en ese sentido, se puede decir, o se habla en historia económica, de que ha habido un crecimiento, pero con divergencia. O sea, la brecha entre nosotros y los países líderes en bienestar biológico se agranda durante este periodo, pero de todas maneras, a modo de consuelo, la brecha en ingreso creció mucho más durante este periodo de lo que lo hizo la brecha en bienestar biológico. Entonces, el lado negativo es la divergencia en estatura, y el lado menos negativo, por llamarlo de alguna manera, es que la divergencia en variables monetarias fue mucho más significativa. Ya, y lo último es que hace poquito nos conseguimos los primeros datos para mujeres, pero vamos a agrandar la muestra, y lo que nos muestran los primeros datos de mujeres adultas es que también hubo un aumento en la estatura durante este periodo. También hubo un aumento en la estatura un poquito menor al de los hombres, y aquí lo interesante es que la brecha, digamos, entre hombres y mujeres se agranda al final del periodo. Eso se conoce como dimorfismo sexual en estatura, y es consistente con evidencia para otros países. ¿Qué dice la evidencia para otros países? Que en periodos de bonanza económica, la estatura de los hombres crece más que la de las mujeres. No se sabe muy bien cuáles son los mecanismos que operan, digamos, los mecanismos fisiológicos, y por el contrario, en periodos de hambruna y de crisis económica, el cuerpo de la mujer sufre menos que el de los hombres se achican más que las mujeres, o se estanca menos la estatura en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Como les decía, no está muy claro cuáles son los mecanismos, pero por ejemplo, nosotros vimos datos de mortalidad infantil entre niños y niñas menores de 1 año, y en todos los años para los cuales hay registro, la mortalidad de niñas
es menor a la de niños, digamos. Entonces, eso como para triangular, digamos, esta comilla superioridad fisiológica de las mujeres para lidiar con periodos de mayor crisis, ¿no? Entonces, agenda futura respecto a este indicador. Bueno, estamos agrandando las bases de datos que teníamos, sobre todo con población civil. Vamos a poder contar con mayor y mejor información para mujeres. Vamos a tratar de incorporar nuevos indicadores, por ejemplo, peso en adultos, sobre todo basado en registros sanitarios de Chile. Eso nos va a permitir calcular índice de masa corporal, que se usa mucho en la literatura. Vamos a poder cubrir periodos más recientes. Los datos que tenemos hasta ahora son para los nacidos en los años 90 solamente. Queremos las últimas 2 décadas. Y luego ahí se está abriendo un abanico nuevo de líneas de investigación en la antropometría. Uno de ellos, por ejemplo, trata de ver el impacto del periodo de nacimiento, qué sé yo, se cree, por ejemplo, en el caso español, que está súper bien documentado, se cree que aquellos que nacen en una buena temporada del año pueden ser hasta 1 o 2 centímetros más altos que aquellos que nacen en una mala temporada, en términos de cosecha, de disponibilidad de alimentos, etcétera, etcétera, por lo menos para algunos periodos en la historia de España. Y entonces queremos testear eso para el caso chileno. También podemos refinar algunos estudios sobre desigualdad en la estatura para Chile que no los hemos trabajado mucho, digamos. Entonces eso. Muchas gracias por conectarse y feliz les respondo a cualquier pregunta que tengan. Aquí me tengo que meter acá, ¿no? ¿Se escucha o las tienen que tipear? Ya. Hay que apretar el verde. Ahí sí. Muchas gracias por la exposición. Yo tengo una pregunta que refleja la cotidianidad, porque hoy día, cada vez que cuando uno tiene un niño, lo tiene que llevar a controles médicos en una serie de oportunidades y se llevan a cabo las mediciones. Sin embargo, la pregunta es, ¿en qué circunstancia alguien se tenía que medir en el siglo XIX? Porque obviamente que no se llevaban los registros que se llevan en el siglo XX. Entonces, ¿cómo esos datos pueden, a partir de esa, ¿por qué alguien se tiene que medir y de qué forma eso igual genera un sesgo cuando uno tiene que ver y tratar de comprobar cuál era la estatura promedio en Chile? Ya, por ejemplo, en el caso de los registros penitenciarios, las personas se medían cuando ingresaban a la cárcel, básicamente. Entonces ahí uno podría pensar, bueno, qué tan representativa, por ejemplo, era la población de la cárcel de Santiago, de Santiago en general. Entonces ahí uno lo que hace es un análisis de los datos, por ejemplo, ve... nosotros, ¿qué hicimos? Por ejemplo, ¿qué información tenemos? Tenemos información según nivel educacional. Y por decirte algo, no recuerdo los números exactamente, el 10% de la población penal tenía grado universitario. Entonces uno compara con los datos del censo y eran similares. Entonces en ese sentido es representativo. O qué sé yo, según origen geográfico, dónde había nacido, también tuvimos la suerte que eran representativos. En el caso del ejército, que es mientras más atrás nos movemos, por largo tiempo el grueso de nuestros datos son personas de las milicias. Y ahí se enrolaba todo el mundo, digamos. Entonces no es que estemos midiendo solo a militares, son registros del ejército, pero que abarcan a la población civil en general, digamos. Y luego uno hace un análisis también de los histogramas de la distribución de la estatura. Y por ejemplo, los ejércitos normalmente tienen estaturas mínimas. Pero si uno ve los datos para Chile, o sea, para cualquier otro país, o en general uno vería que hay como una truncación en los datos, que si la estatura mínima era 1,65, no debería haber nadie con menos de 1,65, si fuesen todos profesionales. Y uno ve que no, porque que la distribución de nuestros datos son normales. O sea, que habían, de hecho, tenemos registros de personas de 1,40 m, 1,40 m, 45, 50, mucho. Entonces son registros que muestran una distribución normal, que es lo que debería mostrar una distribución poblacional de un país, digamos. El más complicado, yo diría, de los datos que tenemos, es el de la Armada. Y eso porque la Armada tenía preferencia por gente bajita, para poder habitar bien los barcos.
Y de hecho los datos promedio de la Armada son un poquito más bajos que los del Ejército. Pero bueno, eso se sabe, entonces ahí uno advierte al lector, digamos. Pero ahí lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la Armada, por eso nos centramos no en la evolución a largo plazo, sino en desigualdad entre, o sea, controlando por ese problema, en desigualdad más que nada, digamos. Pero tenemos la certeza de que los registros militares que tenemos son representativos de la población civil, porque en general vienen o de milicia o de enrolamiento general, digamos. Para las últimas décadas eso ya podría ser un problema porque deja de ser obligatorio el registro, el servicio militar, y entonces al dejar de ser obligatorio está ese problema que es voluntario. Y bueno, ¿quién va al ejército? El que tiene menos lucas, uno podría pensar. Y entonces ahí tiene un sesgo de selección. Pero nuestros datos no llegan a ese periodo. Así. ¿Ustedes creen que se restaure obligatorio para Claro. Ah, ya. ¿Existe relación de la estatura con las personas que hacen empresa o que emprenden? A ver, yo lo que he visto respecto a esa pregunta, lo que he visto son estudios microeconómicos donde se sabe que un empleador, todo lo demás constante, cuando va a contratar, prefiere a alguien más alto que a alguien más bajo. Eso se sabe. Entonces lo que se sabe es que en general las personas más altas tienen un salario más alto que el resto. En base, por ejemplo, a estudios que se han hecho para Alemania, para Estados Unidos, para Gran Bretaña. O sea, ante dos currículum iguales, por decirte algo, si alguien mide 1,70 y alguien mide 1,65, el empleador prefiere contratar a la persona a 1,70. No se sabe muy bien por qué. Algo que no mencioné, a ver, a nivel individual, el componente genético es súper importante. Probablemente el 70%. O sea, si su mamá es bajita y su papá es bajito, no hay mucha posibilidad de que usted sea alto. Pero a nivel de poblaciones grandes, la cuestión genética desaparece. O pasa a jugar un rol muy, qué sé yo, no más de 10%, digamos. Y entonces, por ejemplo, hay un gráfico famoso que compara las poblaciones de las dos Coreas. Corea del Sur, Corea del Norte, y es impresionante, una brecha de 10 centímetros. El stock genético es el mismo. O los suecos, que se llevan crecido, todos los escandinavos han crecido 10, 12 centímetros en los últimos 100 años y el stock genético no ha cambiado. Entonces, ya. Ya, bueno, muchas gracias. Hasta ahí llegamos. Cualquier pregunta, duda, nos pueden escribir y nosotros les podemos mandar los artículos o responder cualquier consulta que tengan.